Hola amigos del Club Cuántico, muy buenas noches. Es un gusto estar junto a ustedes nuevamente desde Radio Universitaria FM para llevarles un nuevo tema de conversación. ¿Qué tal, Marco? Hola Ingrid, estamos aquí efectivamente para hablar nuevamente de ciencia, tecnología y cultura. Y hoy vamos a continuar un poco en la línea de lo que fue el programa anterior, haciendo un recorrido histórico por algunos conceptos. Y esta vez vamos a hablar sobre realidad, ¿cierto? Sí, la percepción que tiene el hombre de la realidad y cómo la ha ido conceptualizando a través de las épocas, los cambios que ha tenido, no necesariamente los cambios, pero hacer algunos comentarios acerca de la evolución histórica del concepto. Y eso tiene que ver cómo el ser humano enfrenta a su medio y a sí mismo. Bueno, comencemos entonces. ¿Desde qué época aproximadamente se viene hablando de este concepto? ¿O cómo surgen las primeras ideas en torno a él? Mira, yo creo que el ser humano, bajo toda circunstancia, tiene una relación con el mundo que le rodea por el mero hecho de existir. Sin embargo, esa idea, ese concepto que tiene, va variando en el tiempo histórico, en la medida de las cosas que va aprendiendo del mundo. Las primeras concepciones de realidad del ser humano, sobre todo en los primitivos, era más bien una concepción mágica. De hecho, se describe un periodo mágico, totémico, etc. ¿De qué época estamos hablando, perdón? No, estamos hablando de los principios de la humanidad, es decir, los primeros hombres que ya se pueden llamar hombres, homo sapiens, sapiens. Muy bien. Y su concepto es más bien mágico. ¿En qué sentido? En que los contenidos de su propia conciencia son transferidos a la realidad, es decir, lo que yo pienso finalmente es la realidad. Las ideas tienen valor por sí mismas. En ese sentido hay una íntima conexión entre el hombre y el mundo, pero más bien es el mundo del hombre interpretando al universo externo y dándole contenido. No es en sí el mundo externo. Te puedo dar un ejemplo. Las relaciones causales que el primitivo establece entre hechos no son las relaciones causales que nosotros establecemos hoy día. Vamos a hablar además más adelante de este concepto de causalidad. Pero, por ejemplo, no sé, las relaciones son más bien inmediatas y no científicas. Se puede establecer una relación entre la lluvia, por ejemplo, y un fenómeno que en realidad no tenga ninguna injerencia sobre él, pero la repetición hace que el ser humano las mezcle los dos eventos. Y eso se va a mantener durante mucho tiempo. También tiene que ver con la concepción de, por ejemplo, de tiempo. Hay estudios sobre algunas culturas no tan primitivas, sino que actuales, pero en un estado primitivo, en donde, por ejemplo, el concepto de tiempo que tenemos nosotros es diferente para ellos. Incluso en el lenguaje, es decir, sin verbos, ¿no es cierto?, para futuro, para pasado, todo está contextualizado en un solo instante. Entonces, es obvio que este es un proceso largo, que va decantando, y más que la racionalidad la que prima, como te digo, es la propia conciencia del mundo y el ver el mundo desde la perspectiva del hombre. Por eso es tan natural y no es tan descabellado que el hombre se haya considerado el centro del universo, la máxima creación de los dioses, y ese concepto se haya mantenido durante mucho tiempo. ¿Esto estaba asociado a algún aspecto en particular? Por ejemplo, a la relación con los astros, con la naturaleza más cercana. Él establecía relaciones con las cosas que veía y hacía interpretaciones de esas relaciones, y generalmente esas relaciones eran mágicas. Por ejemplo, cuando el hombre veía o soñaba con un personaje que estaba muerto, con un familiar que estaba muerto, no necesariamente lo consideraba como un fallecido, sino que estaba en otra dimensión, y el verlo en los sueños era verlo y tocarlo en la práctica. Y por lo tanto esa diferenciación que existe hoy día, en esas épocas prácticamente no existía. Por lo tanto, el ser humano es uno de los pocos animales que tiene ritos funerarios, etcétera, el Homo sapiens. Eso es importante en ese sentido. La relación, insisto, conciencia del mundo y mundo, prácticamente es irrompible, es indestructible. Eso con el tiempo va a ir cambiando. La posibilidad de una ciencia empírica racional en el futuro se basa en el hecho de que hay una ruptura con esa concepción mágica del mundo. Si eso no se hubiese dado, jamás habríamos llegado a lo que nosotros entendemos hoy día como ciencia o como conocimiento científico. ¿Cómo nos fuimos empezando a acercar entonces al concepto de realidad que tenemos hoy? ¿O lo más cercano? No, hay una cosa práctica que tiene que ver con, Richard Feynman lo menciona muy bien, y tiene que ver con las matemáticas babilónicas. Las matemáticas babilónicas son distintas de las matemáticas griegas, que tenga que mencionar los griegos una vez más.
son matemáticas prácticas, es decir, son matemáticas que no tienen involucrada la concepción, sino que tienen un efecto práctico. Es decir, los griegos tenían algunos conceptos geométricos básicos, seguramente conocían este teorema de Pitágoras sin demostrarlo, lo aplicaban y aplicaban muchos conceptos geométricos que hoy día no son naturales, pero lo hacían experimentalmente y no a través de la lógica como lo entendemos hoy día, ni deductivamente ni inductivamente. Así que algunos conocimientos del mundo y además que había necesidades que había que satisfacer. Es decir, tú necesitabas medir para delimitar los terrenos, las propiedades, etcétera. Obviamente tenías que diseñar un sistema métrico o alguna manera de delimitarlo y por lo tanto eso ya es la introducción de un elemento que es externo, que ya no tiene que ver con esta conciencia mágica del mundo, sino que es una cuestión práctica porque necesito vivir y necesito herramientas. Y una de estas herramientas son estas herramientas que a lo mejor no son ni hachas ni clavos, pero son herramientas ideológicas que me permiten acceder al mundo. Esa es la diferencia. Pero eso parte desde que el hombre es hombre y desde que el hombre además aprende a contar. Hace una diferencia tremenda el que el ser humano aprenda a contar, o sea, desde los sistemas numéricos más básicos hasta los sistemas numéricos más complicados. Esta conquista paulatina de las matemáticas va a ser lo que le va a permitir más adelante crear, desarrollar herramientas todavía más poderosas para acceder al mundo que les es externo. Pero esto todavía debe tomar mucho tiempo. Imagínate, los babilonios son 3000 años antes de Cristo. Tenemos que esperar hasta más o menos 500 años antes de Cristo para tener a los pitagóricos, que también tenían una concepción, entre comillas, religiosa del mundo, y con un desarrollo ulterior, ¿no es cierto?, de las matemáticas en el mundo griego. Hay un aspecto importante que tiene que ver con los pitagóricos y los griegos en general con respecto a la percepción del mundo y a la realidad. Sí, antes de pasar a eso, una de las etapas del ser humano precisamente en esta visión tan propia del mundo es la del animismo. El primitivo reconoce en las cosas, en los objetos, en los árboles, en las plantas, en el mar, en la lluvia, su propia conciencia y su propia experiencia. Es decir, todos están animados de vida y todos pertenecen a un gran mundo animado, por eso se llama animismo. Son seres igual que él, con los cuales conversa, con los cuales comparte y a los cuales teme. Esto también tiene que ver con el totemismo, más adelante, etc. En el caso de los griegos, ya estamos hablando de 500 años antes de Cristo, etc., se produce un fenómeno especial. Bueno, están los presocráticos, ¿no es cierto?, que van a tener una importancia fundamental más adelante. Casi todos ven el universo asociado a elementos, el aire, el agua. Siempre se busca la esencia y que es aquello que genera el mundo o el caos, etc. Y más adelante se va a empezar a poner énfasis, como te dije, en aspectos que son más formales y que hoy día son los que nosotros conocemos y nos son familiares en la ciencia, como el caso de las matemáticas. Y ese es el caso de Pitágoras, que en el fondo la escuela pitagórica es casi una escuela más que filosófica religiosa, porque ellos vivían y tenían conductas de vida especiales, etc. Consideraban los números como cosas en sí, tenían contenido religioso, no consideraban como viable el infinito, por ejemplo, y tenían una concepción mezclada del número como cosa mágica y de la realidad en sí. Eso va a ser bien importante. Más adelante Pitágoras, y va a tener una influencia muy importante en el desarrollo de la lógica, va a estructurar un sistema lógico básico que incluso hoy día sigue siendo válido y fue válido para la construcción de lo que nosotros entendemos como lógica formal hoy día. Todavía no nos hemos desembarazado por eso, esa fue una gran obra, ¿no es cierto?, de este filósofo griego. En algunos de estos filósofos griegos todavía se mantenían cuestiones que tenían que ver con este poder omnipotente de las ideas, y uno de los ejemplos más claros es el de Platón, ¿cierto? Platón creía que el mundo de las ideas, tal cual nosotros las tenemos, es un mundo real, a diferencia de otros filósofos como los atomistas, que pensaban en realidad que había un mundo diferente, formado por pequeñas partículas o átomos, por eso se llaman átomos y por eso son atomistas. Algunos pensaban que el azar era el que dominaba el mundo y otros pensaban que esto era absolutamente determinista, como Demócrito. En el caso de otros filósofos griegos esto no era así, como Epicuro. Así que se va a empezar a decantar la visión, por lo menos en Occidente, que se tiene del universo y la relación del hombre con las cosas, paulatinamente a través de estos pensadores, porque en realidad eran pensadores, y a través por lo menos de 500 años de desarrollo de la humanidad, y específicamente en Occidente. ¿En qué momento podríamos decir que se empieza a llegar a un
consenso, digamos, o que se empiezan a dejar tantas diferencias, tantas visiones particulares? Hay cuestiones que son bien importantes. Por ejemplo, esta noción de verdad que nosotros tenemos hoy día y esta búsqueda por la verdad tampoco es una búsqueda histórica que se haya extendido toda la existencia de la humanidad, sino que la verdad empieza a tener importancia como cuestión filosófica desde Platón, Aristóteles para adelante. Es decir, establecer criterios de verdad para definir cuándo las cosas son ciertas o no. O sea, cómo tener criterios seguros para que el ser humano pueda dilucidar ante un enigma, ¿no es cierto?, si la respuesta es correcta o es incorrecta. Pero insisto, hay una división en algún momento, todavía se mantienen estos rasgos en donde la idea es una cosa existente y una tendencia en donde la idea deja de ser tan importante y es más importante el mundo externo. O sea, esto es paulatino, no es una cosa inmediata que se vaya a producir de golpe en la historia del hombre. Hay un momento en que esto baja. La influencia de Grecia empieza a perder importancia principalmente con el advenimiento del cristianismo, con grandes guerras y grandes conflictos en la zona, y finalmente el eje cambia desde Grecia a Roma, y después, como lo hemos conversado muchas veces, durante un periodo muy largo quedan acalladas estas teorías y estas visiones del mundo, y la filosofía, que era lo que predominaba frente a la ciencia, entre comillas, de la época, se va a poner al servicio de la fe y no al servicio del estudio de los fenómenos naturales. Entonces, eso se va a atender durante muchos siglos. Después vamos a tener un dominio absoluto, por lo menos en Occidente, de la Iglesia Católica, a través de los papados, etcétera, la Edad Media, el feudalismo, etcétera. Y esto va a eclosionar un nuevo movimiento solamente después del año 1300, 1400, cuando dentro de la misma Iglesia Católica empiezan a aparecer posiciones diferentes. Hay un cansancio de la utilización del aristotelismo para fundar las creencias religiosas. Los mismos monjes, muchos franciscanos, entre ellos Guillermo de Ockham, hacen declaraciones muy fuertes sobre Aristóteles. Uno de los Bacon, muy conocido, un filósofo muy conocido, empieza a hablar de que la experimentación es más importante que cualquier otra cosa. Lo mismo pasa con el caso de Guillermo de Ockham, que empieza a poner énfasis en la lógica de los fenómenos, en la lógica del ser humano sobre las consideraciones religiosas. Eso va a permitir la apertura a nuevos horizontes, a nuevas perspectivas, a nuevas maneras de ver la realidad. Marco, mencionaste a Guillermo Ockham. Profundicemos un poquito en sus ideas y en la influencia que tuvo. Bueno, como todos los franciscanos de esa época, parece que, y sobre todo las corrientes inglesas de la filosofía y la teocracia o de la época, parecen haber apuntado precisamente o a poner énfasis sobre la experimentación más que sobre la elucubración pura de la escolástica, y también, como dije en el caso de Guillermo Ockham, en la lógica. Eso va a tener importancia bastante grande en el futuro. Hay cosas que se van a mantener en el futuro y que no van a ser resueltas incluso hoy día. ¿Por qué pasa esto de la lógica y por qué dice el comentario sobre la lógica? Existe una tendencia, después de generado el movimiento humanista durante finales de la Edad Media, principios del Renacimiento, que es una apertura a nuevas formas de conocimiento, se pone énfasis en el hombre y por lo tanto al ponerse énfasis en el hombre y no en Dios, eso permite el estudio de los fenómenos naturales de una manera racional y experimental. Existe un camino que se va a trazar que tiene que ver con reunir la razón con la experimentación a partir de los resultados de Copérnico, como comentábamos en el programa anterior, de Galileo, de Kepler, etcétera, el advenimiento del heliocentrismo en contraposición con el geocentrismo y la apertura definitiva al estudio de los fenómenos naturales usando las matemáticas que ya han comenzado a desarrollarse y se desarrollan aún más con Newton y con la creación, el desarrollo del cálculo infinitesimal en forma paralela con Leibniz, y por lo tanto tiene el ser humano herramientas como los tenían los babilonios, pero ahora ya no basado solamente en el hecho concreto y en la práctica inmediata, sino que en la deducción, en la experimentación, en la lógica, etcétera, y en la inducción, tiene herramientas poderosas para acceder al conocimiento del mundo. Pero para eso ya el ser humano ha abandonado esa concepción ideal del cosmos, a pesar de, por ejemplo, Newton era protestante, la
mayor parte de su obra no tiene que ver con física, sino que tiene que ver con teología, para que veas cuáles eran las cosas que les importaban. Y sin embargo, él sabe y entiende que para entender el mundo tiene que hacer uso de estos mecanismos que el mismo hombre y que él mismo ha creado para poder realmente acceder a la realidad. Pero muchas cosas van a quedar latentes incluso hasta hoy día. O sea, todavía hay concepciones, sí, todavía hay concepciones ideales del mundo. Por ejemplo, hay filósofos bastante actuales y bastante conocidos como Wittgenstein, que postulan que en realidad uno no conoce el mundo, sino que lo que conoce son las relaciones lógicas que son internas al ser humano. Y por lo tanto, de lo único que puede hablar son de las conexiones lógicas que uno establece respecto de lo que observa o de lo que vive. Pero con eso no es que niegue, sino que dice no puedo decir nada de lo que está afuera, sino que puedo decir algo sobre las mismas cosas que yo desarrollo. Esa es una postura que se va a mantener hasta hoy día, sobre todo en los relativismos. Es decir, todas aquellas cosas que yo veo y el ser humano ve, las ve en la medida de que esas están incorporadas previamente y a priori en sí mismo. Esa es una postura, pero la ciencia no se construye sobre esa postura. Es absolutamente lo contrario, por lo menos la física tiene un enfoque del estudio del mundo absolutamente diferente. O sea, además del reconocimiento, no digo con esto que Wittgenstein no entendiera que el mundo exterior existía. Estoy diciendo que reduce todo conocimiento del mundo a su propia percepción del mundo, y a su propia biología. Y no deja de tener razón, pero la física en la práctica se comporta para estudiar el mundo de otra manera. Hay un reconocimiento del medio externo y además hay un reconocimiento también de que esa lógica del ser humano tampoco es una lógica arbitraria, sino que es una lógica que en alguna medida está puesta en conexión con el fenómeno natural. Es decir, si uno mira la selección evolutiva, prácticamente todos los seres, desde los más pequeños, desde los más elementales hasta los más complicados, reaccionan respecto del mundo a través de conexiones que tienen una relación específica, están imbricados con aquello que tienen que interactuar. Hay cosas bastante interesantes. Hay un experimento a propósito de las percepciones que tenemos del mundo, de no sé si un neurocientista, me parece que se llama Libet, en un momento hizo un experimento respecto de cómo percibía el ser humano, no percibía, sino que cómo respondía a los estímulos externos. Es decir, si la respuesta era inconsciente y primera y primigenia, antes de la racionalización y la respuesta racional, o no. Entonces, un impulso. Claro, es decir, por ejemplo, tú me vas a decir algo y mi respuesta lógica y consciente es posterior a lo que yo voy a hacer. Entonces eso, según algunos, nos metía más o menos en el concepto de autómata. La verdad es que esto no es así. Bueno, hubo otros experimentos que demostraron que en realidad era la preparación del cerebro para emitir la respuesta, etc. Pero supongamos eventualmente que esto fuese así. Es decir, supongamos que efectivamente hay una gran cantidad, yo no creo de esto, digamos, o sea, yo creo que son cosas compartidas. Supongamos que esto fuese cierto, es decir, que el ser humano finalmente las respuestas que da a un fenómeno, a un estímulo determinado, fueran no necesariamente racionales en el sentido de la conciencia, sino que fueran previas. Eso no le quita en absoluto validez a la lógica humana ni a las construcciones humanas. La razón es muy sencilla. Si tú miras las construcciones y las creaciones humanas, son tremendamente complicadas. Solamente el mundo de las matemáticas, para describirte uno, es de una exquisitez absoluta. Eso significa que aun cuando esto fuese interno y no fuese consciente en el sentido nuestro, es de tanta riqueza y de tanta profundidad que no le quita un ápice al que nosotros le llamemos conciencia a este fenómeno o no. Hay un filósofo, Hume, bueno, es un conocido pesimista en el fondo y cuestionador, tiene sus épocas, como muchos de nosotros, y hacía un comentario bien interesante en el sentido de que el yo no existe y que el yo es más bien la percepción nuestra respecto de este fenómeno. Si tú lo podrías diluir, tiene serias dudas acerca de la conciencia, del yo y todo aquello que nosotros amamos más entrañablemente, quizás porque también están sacralizados de la misma manera que se sacralizó la idea en los tiempos primitivos. Es probable que eso sea cierto, o sea, tampoco debemos desecharlo. Esa es una posibilidad para la existencia humana y por lo tanto me parece que es un campo que debe ser y que merece ser estudiado. Muy bien, Marco, estamos llegando al final de este programa. Ha sido muy interesante el tema, no habíamos conversado mucho a pesar de que habíamos hablado de la evolución histórica de distintos conceptos y de estos personajes, pero hay
fue abordado desde otra perspectiva. Como siempre ha sido un gusto estar con todos ustedes. Marco, no sé si quieres decir algunas palabras al final a nuestros amigos. Sí, yo quisiera decir que, mira, Perdón, antes que se me olvide, recordarles que ya está disponible el nuevo número de la revista El Club Cuántico, sí, que lo pueden se ver puede descargar gratuitamente desde elclubcuántico.blogspot.com. Sí, y en el próximo número, y eso es lo que quería decir de esta revista, vamos a hablar precisamente de este problema de Hume, de Wittgenstein, de sus concepciones respecto del mundo, y vamos a hablar también del experimento de Libet y del experimento de otros neurocientistas. Además vamos a hablar de ciertos mitos que existen respecto de las neurociencias, declarados por los mismos neurocientistas. Es decir, cómo ven los neurocientistas su propia profesión y cómo son las discusiones que se generan dentro de sus propias percepciones del mundo. Muy bien, ya saben entonces a estar atentos al próximo número de la revista El Club Cuántico y también a descargar para que conozcan otros temas interesantes. Estamos llegando al final, muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos en 15 días. Nos vemos en 15 días más. Muy buenas noches. Buenas noches.